creo con todo el corazón que el Espíritu Santo nos va a decir, nos va a hablar, sobre todo creo que a los que somos ministros del Señor, lo que Él quiere hacer con nosotros. Hay un invitado de la casa, es el pastor Willington Ortiz. Pastor, muy buenos días, bienvenido a este tiempo de ayuno, de oración. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Gracias por atender a este llamado, gracias por permitir que Dios le use en este tiempo. Sabemos que su agenda está muy ocupada y sabemos que también lleva a esta iglesia y a nosotros en su corazón. Así que bienvenido y tiene la palabra, pastor, bienvenido. Bueno, querido pastor Giovanni, un cordial saludo a la congregación, a CAM, a cada uno de sus miembros. He estado acompañándoles de vez en cuando, mirando todo lo que hacen y les bendigo por eso. Creo que ese esfuerzo va a ser recompensado por parte del Señor, y más en un tiempo como este que estamos viviendo, que debe ser bien intencional en nuestro accionar en el reino de Dios, en la palabra del Señor. Debemos ser muy intencionales. Y a cada una de las personas que nos ven, un cordial saludo, y también a los que en su momento quizás harán un replay de la grabación que va a quedar colgada en el Facebook. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, en relación al libro de Esdras, cosas bien puntuales. Y vamos a mirarlo desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Y vamos a hacer un recorrido rápido, ya que está estudiado, entonces está rayado y hay cosas puntuales que quiero rescatar en esta mañana para cada uno de nosotros y para nuestra edificación, como lo es el título del capítulo 1, donde dice fin de la cautividad babilónica. Eso es fundamental y es a lo que el Señor nos ha llevado en este proceso de estos meses de cuarentena, de confinamiento. Algunos dicen que están encerrados. Yo creo que estamos a salvo. No estamos encerrados, estamos a salvo. Esa es la forma en que yo he visto este proceso. No hay mejor lugar, no hay mejor escenario para guardarnos de la realidad que hay allá afuera, que no cobra sentido, sino hasta que uno de esos números se convierte en el nombre de un ser querido nuestro, un papá, una mamá, un hermano, un tío. Y que no lleguemos a esa instancia para sentir compasión, porque van más de 8,000 muertes, donde ha muerto un tío, un primo, un hermano, un amigo, un vecino, alguien cercano. Que no seamos indiferentes a esos números que diariamente el Ministerio de Salud acá en Colombia está sacando a la luz, sino que nos revistamos de esa compasión, porque la compasión es fundamental para nosotros orar y actuar de la manera correcta. Este título me llama la atención: fin de la cautividad babilónica. Y creo que el Señor ha venido tratando con nosotros primero, pero tratando también con la humanidad. Recuerden que la palabra del Señor dice que el juicio comenzará primero por la casa. Y este juicio no es que sea una condena como tal, sino un ajustar de cuentas. Recuerden que las cuentas cortas determinan amistades largas, y es importante que nosotros estemos rindiendo cuentas primeramente al Señor y luego a otros, a autoridades que podamos reconocer. Este fin de la cautividad babilónica representó un antes y un después, y es lo que está pasando en nuestra vida. Hay un antes y habrá un después de esta pandemia. No podemos ser los mismos y seguramente no vamos a ser los mismos. El que está en su naturaleza humana, pues el comer y el sedentarismo, pues va a ser evidente que estuvo encerrado, que no aprovechó el tiempo y que de alguna manera visiblemente se va a dejar ver cómo empleó estos meses y estos días que son únicos. Piensen en esto se vivió no igual, pero hubo una pandemia hace 100 años atrás. Cada 100 años hay un proceso, desde los últimos 200, 300 años atrás. Hace 100 años fue la gripe española, que en 2 años cobró la vida de más de 50 millones de personas en todo el mundo. Pero 100 años más atrás de la gripe española hubo el año sin luz,
un volcán explotó, hizo erupción y llenó de cenizas todo el planeta. Hubo oscuridad por un año. 100 años, 200 años después de eso estamos hoy aquí, en el COVID-19, en una pandemia, en un tiempo que Dios está usando para tratar con los seres humanos, sin excepción, con cualquiera, más nosotros como iglesia. Y quiero que recordemos, en el verso 1 de este capítulo 1 de Esdras, dice que aconteció que para que se cumpliese la palabra que Dios había hablado por boca del profeta Jeremías, que despertó Jehová o el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y ahí hay algo fundamental, porque la labor de Esdras, como es la labor del Espíritu Santo en este tiempo, es dirigir un avivamiento espiritual, un despertar del espíritu, un despertar del corazón de los seres humanos hacia Dios. En las publicaciones de Facebook y en las redes sociales nos encontramos con diversas publicaciones, algunas relevantes, otras no tan relevantes, pero en medio de esa mujer que no quiero señalar, que quizás muestra su busto o muestra su cuerpo y lo postea siendo atractivo para algunos hombres o personas que viven en su naturaleza humana, en algún momento también en medio de todas esas publicaciones deja ver que necesita de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está dormido. Y lo que empezó a suceder aquí en el pueblo de Israel fue ese despertar, ese avivamiento espiritual, ese tener una visión clara, ese tener un corazón correcto. Y es la invitación de Dios en este tiempo. ¿Qué más cosas yo encuentro en Esdras? En el capítulo 3 encontramos de que se restaura la adoración en Jerusalén. Y ese Jerusalén, recordemos que significa la ciudad de paz. Se restaura la adoración en la ciudad de paz. ¿Y por qué? Porque ellos estaban lejos de Jerusalén. Ellos hacía 60 años, 70 años atrás estaban cautivos en Babilonia, pero el despertar de su espíritu generó que ellos tuvieran nuevamente el deseo de regresar a ese lugar, a esa tierra de paz. Usted recordará que cuando ellos pensaban lo que quizás sus padres o las generaciones contaban que vivieron años atrás, cuando empezaron a leer la ley otra vez, porque tuvieron que volver a eso, tuvieron que volver a la palabra. La palabra de Dios es el fundamento que genera un avivar y un despertar espiritual. Y dice la escritura que cuando ellos empezaron a leer, ellos lloraban. ¿Por qué? Porque estaban recordando las victorias del pasado, pero también estaban siendo confrontados por los pecados del presente. Por eso la oración del capítulo 10 de Esdras, que es impresionante, que empieza desde el capítulo 9, pero en el capítulo 10 ya empieza la acción a esa oración. Tanto así que en esos 60, 70, 80 años de esa gente que se vino con Nehemías, porque primero vinieron con Nehemías, luego Esdras llega 60 años después, esa gente se había casado con mujeres extranjeras. Habían matrimonios indebidos. Y ahí hay un título que vamos a mirar ahora al final, porque ellos confiesan los matrimonios indebidos que realizaron. Y después ellos despiden a las mujeres paganas con los hijos que le nacieron de ellos. O sea, es un tema tan serio. El pecado tiene que ser abordado de una manera tan seria, pero tan seria y tan responsable. ¿Por qué? Porque el precio del perdón llevó a Jesús a morir en la cruz. Miren lo serio de esto. El precio por el perdón, el precio del pecado llevó a Jesús a morir en la cruz. Entonces el pecado es algo serio y tiene que ser tratado de una manera seria. Y por eso vemos en el capítulo 3 que se restaura la adoración en la ciudad de paz. Y en medio de todo este proceso, de la necesidad, este ayuno, en el capítulo 6, es donde ellos empiezan a publicar el ayuno. Si escuchan gritos, ustedes saben que estamos en casas donde se oye todo, ¿cierto? Entonces allá afuera no sé por qué están gritando. En el capítulo 8, en el verso 21, dice que él publicó ayuno.
por tres cosas fundamentales. Y fue la conversación que tuvimos en estos días con el pastor Giovanni. Tres cosas fundamentales: dirección. Y necesitamos dirección. Y Dios nos permite entrar en este proceso, ¿para qué? Para que salgamos, si Dios así lo quiere, porque esto va a pasar. Pero este proceso es único, es fundamental. Quizás como, o no igual, pero como los que estuvieron en el arca de Noé. Fueron 8 personas un año entero, allá metidos, conviviendo entre ellos, escuchando el bullicio de los animales, el maullar de las vacas, cómo ladran los perros, el cacareo de las gallinas, el canto del gallo y una serie de cosas, el olor a excremento de animal. No sé si los bañaron, no sé si se lavaban, pero lo único que sé es que en ese año, algo que les dio la capacidad de salir al otro lado, de llegar a tierra seca, de que la barca o el arca volviera a estar en tierra seca, fue la presencia de Dios. Fue Dios, fue su palabra, fue esa voz, porque noten que Noé tuvo que escuchar la voz de Dios y esa voz lo inspiró, esa voz lo direccionó. Y en este tiempo, en este avivamiento espiritual, lo que el Señor está haciendo es conectarnos con su voz. Está conectándonos nuevamente nuestro espíritu y por eso el espíritu tiene que ser despertado. Ustedes notarán que entre el capítulo 1 y el 3, porque ya me salté 3 capítulos, hubo un despertar no solo de Ciro, sino también de Zorobabel, también de Nehemías, también de Esdras, también de casi 50,000 personas, que dice la escritura que eran como un solo hombre. Tenían una sola intención, tenían un único propósito y era ir a reedificar, ir a reconstruir la casa de Dios que estaba en ruinas. Y tenemos que ser sinceros. No podemos decir que antes de la pandemia estábamos bien, que todo andaba bien en nuestra vida. No, todo no andaba bien. Yo creo que en este proceso, si hemos aprovechado bien el tiempo, si hemos permitido que el Espíritu Santo despierte nuestro espíritu, tenemos que reconocer que habían cosas en nuestra vida que estaban mal. Es más, estaban muy mal. Pensamientos, sentimientos, acciones, quizás el orgullo o quizás el complejo, pero habían cosas en nosotros que estaban muy mal. Estaban mal, olían a feo. No nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Por el activismo, por la cotidianidad, porque vivíamos acostumbrados a un mundo que nos llevaba y esa corriente nos llevaba y nos llevaba, pero llegó este proceso, llegó la pandemia y tocó nuestra vida. ¿O no le causa a usted impresión salir a la calle y saber que casi todo el mundo tiene puesto un tapabocas? ¿Cuándo eso? ¿Cuándo lo habíamos visto? Pues lo estamos viendo. Ver el fútbol de la manera que se está viendo. Ver cosas de la manera como las estamos viendo. Muchos eran reacios al homeschool. Los padres no querían que sus hijos estudiaran en la casa. Pero hoy, ¿qué están haciendo los hijos? Homeschool. Y los padres, de una manera forzosa, se tuvieron que reinventar para ser tutores de homeschool, algo que no querían, pero que les tocó. ¿Cuántos niños o jóvenes hoy día están en sus clases virtuales solos? Les tocó. Y les tocó me hace recordar cuando María y José, María embarazada, iban ¿hacia dónde? Hacia el mesón. Pero cuando llegaron al mesón, que era donde iba a nacer Jesús, según ellos, no había lugar. Y dice la escritura que les tocó ir a donde, al pesebre, les tocó. Y hay cosas que nos están tocando, que tenemos que hacer, pero es importante que nosotros no perdamos de vista el concepto bíblico. Encontramos en el capítulo 3 del verso 8 otro título. Comienza la reedificación del templo. Y me parece fabuloso ese concepto. ¿Por qué? Porque habla de un inicio. Te pregunto, ¿ya comenzaste a reedificar este templo? Porque en ese tiempo era un templo físico. Pero recordemos que en este tiempo es el cuerpo nuestro el que es el templo del Espíritu Santo. Por esa razón, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, porque nuestros cuerpos son el templo de Dios.
Entonces, por eso él anhela celosamente lo que miramos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que hacemos, hacia donde nos dirigimos, porque nosotros somos los que llevamos este cuerpo. Nosotros somos los que pensamos en este cuerpo, los que sentimos en este cuerpo. Aquí hubo un comienzo de la reedificación del templo. Si no has comenzado, es el tiempo de comenzar. Y no solo este ayuno. Yo quiero hoy desafiarles a que entremos en un proceso de un ayuno de varios días, quizás no de tiempo completo, pero que no sea hasta las 12. Porque mira, inició este proceso a las 9, pero quizás te levantaste a las 8:30. Y como estás en casa y todo es tan fácil de mostrar a través de este medio, entonces solo te montaste una camiseta y ahí estás en pantaloneta. ¿Qué tal donde yo les diga, todo de pie? Pues nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y no quiero que lo hagamos. Pero note de que el ayuno debe ser algo que tenga sacrificio. Ese es el concepto del ayuno, sacrificio. Debe haber algo de sacrificio. No solo abstenernos de alimento, levantarnos temprano, renunciar a las redes sociales, publicar lo que sea relevante, porque hay que evangelizar. Las redes y todos estos medios son para no mostrarnos nosotros, y esto lo digo con respeto, si estás acostumbrado a mostrar tu selfie, tu foto, y no estoy diciendo que esté mal, pero a nosotros como hijos de Dios nos corresponde presentar a Jesús, mostrarlo a Él, mostrar la esperanza, darle ese uso a las redes sociales. Esto a manera de consejo, no a manera de imposición, pero deberíamos nosotros hacerlo. Ahora, dice que comenzó esta reedificación. Y lo que me impresiona el verso 8 dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios, en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad. Comenzaron. ¿De dónde venían? De la cautividad. Yo en este tiempo puedo decir que regresé de una cautividad, de mundo, de activismo, de muchas cosas. No sé tú de qué cautividad. Dice que pusieron los levitas de 20 años para que activasen la obra de la casa de Jehová. O sea, tiene que haber un activar. Este activar es un despertar y está ahí, está en la versión 60. La palabra activar está ahí. Tenemos que activar la obra de la casa de Dios, trabajar en nuestro interior, en mi ser. Acuérdese de que a Dios le importa más lo que usted y yo somos que lo que usted y yo hacemos. Lo que usted y yo hacemos o tenemos termina aquí en la tierra. Hoy el COVID, además de las otras enfermedades que en las estadísticas, COVID no es la número 1. Es más, muere más gente por gripa hoy día que por COVID. Solamente que COVID es la que está tocando fuertemente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay una manera de detenerla. Pero roguemos al Señor de que en su momento llegue esa manera de detenerla. Nosotros, como hijos de Dios, yo quiero decirles que si nosotros estamos alineados a la palabra, nosotros tenemos la vacuna, tenemos la cura, tenemos la sanidad. Acuérdense en lo que él le dijo al pueblo de Israel y lo que en Isaías 53 también Jesús nos recordó. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios nos puede garantizar eso. Recuerde que en medio de toda la gente que se va a contagiar, hay un porcentaje que no se va a contagiar. Y yo creo que ese porcentaje somos usted y yo. No nos vamos a contagiar. Es mínimo, no nos vamos a contagiar. Pero pensemos en esto. ¿Por qué? Uno, porque estamos alineados al Señor. Y dos, porque somos personas prudentes. Porque allá a la calle salimos con un tapabocas. Porque nos lavamos bien las manos. Porque aplicamos el alcohol, hacemos la desinfección. Claro. ¿No ha notado? En Estados Unidos, en México, van más de 500 pastores que han muerto por COVID. ¿Por qué? Porque es que la fe no puede ser presuntuosa. Yo no puedo desafiar algo que quizás Dios está permitiendo allá afuera, pero debo mostrar la prudencia y por eso nosotros acá en Colombia, hablo de la iglesia nuestra acá en Colombia y también en muchos lugares del mundo, estamos en casa. Estamos no por miedo, no tenemos miedo. Yo salgo de vez en cuando, con precaución, no salgo con miedo, pero salgo con precaución. Y es importante que nosotros entendamos eso. Ahí dejé la cuñita para lavarse las manos y todo el tema de ser prudentes. Pero continuemos.
se activó la obra. Dice el verso 9 del capítulo 3. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. Luego en el capítulo 4 encontramos otro título que dice resistencia a la reconstrucción del templo. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? ¿Quién dijo que cambiar la mala conducta que teníamos, que nadie conocía, que Dios sí conocía porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas? ¿Quién dijo que no, que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? No, hay enemigos que se resisten a esta reconstrucción. Y tú que nos ves, que estás tratando de buscar del Señor, que quizás tienes el concepto errado de lo que es la vida en Dios, que es algo religioso. No, no es algo religioso. Es una vida maravillosa, es una vida de bendición, es una vida que aunque en esta vida nada es fácil, todo cuesta y todo es un proceso de la mano del Señor, todo es una bendición y hay una garantía, no solo aquí en esta tierra, sino hay una garantía después de la muerte. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos asegurar. Hubo una resistencia, se levantaron los enemigos y luego, después de ese subtítulo, viene otro en ese mismo capítulo que dice oposición a la reconstrucción de Jerusalén. La verdadera paz no radica en el dinero. La verdadera paz no radica incluso en tener buena salud. La verdadera paz radica en tener esa paz interior que solo Dios nos puede dar. Cuando la conciencia no nos acusa, cuando la conciencia quizás nos aplaude y nos dice, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Es importante que entendamos eso. Luego entendemos de que las cosas que causaron esa recesión o ese detener de la reconstrucción de ese templo fue el desánimo, la intimidación y el soborno. Porque cuando queremos hacer las cosas bien, si somos sinceros, no es fácil. Viene el ataque, el decir la verdad, el hacer lo correcto. Acuérdense de Mardoqueo. Hace lo correcto, denuncia a dos hombres que él escucha que quieren conspirar y atentar contra la vida del rey. Y cuando eso sale a la luz, al otro día no honran a Mardoqueo. Al otro día lo que hacen es que Amán sea honrado y que Amán envíe un decreto de que todo mundo tiene que arrodillarse. Cuando pasa por el lado de Mardoqueo, Mardoqueo no se arrodilla, porque usted y yo sabemos ante quién nos arrodillamos. Mardoqueo no se arrodilló y esto enfureció a Amán. Preguntó que quién era, que de qué pueblo era, y cuando se enteró que era judío, que era hebreo, pues lanzó un edicto para que murieran todos. Por eso les digo, ser buenos no es fácil, pero ser buenos tiene recompensa en esta vida y también en la otra. Dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses. Y si no tienes fuerzas, Dios renueva tus fuerzas como las del búfalo. ¿No sabes cómo es? Entra a YouTube y aprovecha el YouTube para cosas sanas. Mira la historia del búfalo. Date cuenta cómo el búfalo renueva sus fuerzas para continuar, para ir una milla extra. Dios renueva nuestras fuerzas. Ahora, esta gente vino a desanimar, vino a intimidar y vino a sobornar. Tres cosas que no podemos permitir, que quizás nos pueden tocar porque yo me desanimo, así como tú te desanimas. Yo no niego tu espiritualidad, pero puedo reconocer que en medio de la espiritualidad que tenemos emociones que están enfermas. Y a veces nos desanimamos y a veces nos dejamos intimidar por las circunstancias. Pero el Señor prometió que no te dejará, que no te desamparará. Él está entre los que te ayudan. Él te toma de tu mano derecha y te dice, ánimo, yo te ayudo, no temas. A veces queremos sentirnos solos y más en este proceso donde en medio de la convivencia en casa nos hemos dado cuenta de cosas que no nos hemos dado cuenta. Yo he descubierto que en 5 o 6 meses de estar en esta cuarentena, que no es cuarentena, eso ya es mecena, eso ya es mucho tiempo, Dios como que nos ha comprimido 20 años por delante, ¿cierto? Entonces te deja ver lo que tú, si sigues así vas a hacer 20 años por delante y tú dices, no, yo no quiero ser así. Entonces tenemos que venir a Dios,
a que Él traiga un despertar espiritual en nuestra vida, a que nosotros en medio de todo reconstruyamos nuestra vida, reconstruyamos nuestra mentalidad, reconstruyamos nuestra forma de sentir y nuestra forma de hacer la fe. Eso es importante. Pero luego de que pasa esto, en el capítulo 5 hay otro subtítulo que dice: se reanuda la restauración del templo. Si tú venías con ese impulso antes del COVID, trabajando en ti porque hubo una palabra el 31 de diciembre año 2019 que te desafió, o los primeros días de enero, y empezaste juicioso, y empezaste febrero, y luego llegó marzo, y cuando tenías las respuestas, llegó COVID y te cambiaron las preguntas. Y hoy estás buscando respuestas en la familia, en la economía, cómo me reinvento, qué hago, me sacaron del trabajo, perdí mi negocio. Mira, se puede perder lo que se pierda. La fe no se puede perder, porque fue la fe la que te llevó un día a conseguir ese trabajo. Fue la fe la que te llevó a emprender ese negocio. Entonces, que se vaya todo, pero la fe no. La fe en Dios y en su palabra. Y eso es este proceso. Se reanudó la restauración del templo. Se empezó otra vez. Si no ha reanudado, si el desánimo te ha tenido ahí o la religiosidad. ¿Y por qué digo la religiosidad? Porque es que uno se acostumbra a leer la Biblia, a orar un ratico, a ayunar de una manera, a dedicarle ciertos tiempos a Dios. Y entonces se vuelve uno religioso, porque eso hace el religioso. Él reza, él hace cosas por religiosidad, pero no las hace por espiritualidad. Entonces, este es el tiempo ¿para qué? Para reanudar la restauración del templo. Y luego encontramos de que en el capítulo 6, que es algo interesante, viene la orden de Darío. Y hay Daríos en tu vida. Hoy quiero profetizar eso. Hay Daríos para ti. Hay Daríos para mí. El tema es que hagamos lo que 6 capítulos atrás hay que hacer. Por eso, Esdras, hay que meditarlo. Y te desafío a que entres en un ayuno parcial, no de tiempo completo, pero que saques el tiempo. Igual ahora tenemos tiempo para estar metidos con Dios y estar estudiando Esdras. Se reanuda la reconstrucción del templo, pero hay una orden de ese Darío. Y lo que me llama la atención está en el capítulo 6, verso 13 en adelante, que dice: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios. Mira, trabaja en esta casa, en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. No es la bodega o los 2 lugares que tenía Cam. No. Esos eran los auditorios, los templos físicos. Pero esta es la casa de Dios. Dios dijo: yo voy a vivir en ustedes. Voy a colocar mis palabras en sus corazones. Ahí, solo que quizás hay una lucha, pues la tenemos todos. Pablo habló de esa lucha en Romanos 6, 7 y 8. Tanto así que dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que debo hacer no hago, el mal que no debo hacer, ese hago, y encuentro una ley en mis miembros. La ley del espíritu versus la ley de la carne. Pero más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Dios es real. Yo sé que tú lo sabes. ¿Lo vives todo el tiempo? Tenemos que llegar a esa dimensión de fe, que Dios es real, que está en todo momento. Como Pablo lo decía: en Él somos y en Él nos movemos. Ese es Dios. Pero es importante que entendamos esto. Dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba ¿en dónde? En Jerusalén. No hay otro escenario, la paz. No hay otro escenario, no hay otro ambiente, la paz. Y el único que nos da paz es Dios. La única voz que nos da paz y esperanza es esta. La única presencia que nos da paz no es no es la presencia de tu cónyuge o de tus hijos o de tu novio. Es la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, la que nos da esa paz, la que nos ministra esa paz, la que en esta mañana nos está impartiendo esta paz desde que nos conectamos, desde que abrimos nuestros ojos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, note esto. ¿En dónde? En Jerusalén estaba la casa de Dios, para que fuese la casa reedificada.
como lugar para ofrecer sacrificios. Es desde aquí que a Dios le agrada nuestra adoración, desde acá, no desde acá, no desde acá. Es fácil hablar las cosas de Dios, es fácil decir te bendigo, pero sale de acá. Tenemos mucha palabra acá, necesitamos bajarla acá a nuestro espíritu. Recuerden que Samuel, la palabra de Dios no le había sido revelada, él vivía en el templo, él ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Cuando Dios lo llamó, él no reconocía la voz de Dios. Él corría donde Elí, 3 veces corrió donde Elí. La tercera vez Elí le dijo, no, yo no te llamo, pero sé quién te está llamando, Dios. Se va Samuel, pero mientras se va Samuel, yo me imagino cómo quedó Elí ahí confrontado pensando, porque él sabía cómo estaba, él estaba mal. Usted y yo sabemos cómo terminó Elí, cómo terminó ese sacerdote. Pero cuando estaba iniciando su final, había un comienzo en la vida de Samuel. Hubo un despertar en su espíritu. Se despertó Samuel, empezó a oír la voz de Dios. Y eso no está limitado solo a Samuel. Esa es la oportunidad que tenemos en este tiempo, créeme. ¿Jesús viene? Sí, Jesús viene. Él va a venir, claro. Las señales están cumplidas, sí, todas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que Él es bueno, que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es clemente, es paciente, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo pensaba tiempo atrás de que, en medio de la pandemia, yo dije, bueno, después de esta pandemia a jugar el segundo tiempo. Estamos en el entretiempo. Y por una semana decía eso. Me invitaron a predicar en otra congregación y antes de predicar ese día, yo le dije al hijo del pastor que me llamó para predicar, le dije, estamos en el entretiempo. Y bueno, le hablé eso y luego me fui a orar y el Señor me dijo, ¿y tú de dónde inventas eso de entretiempo? ¿Quieres verlo de acuerdo al fútbol? No, ya se jugaron el primer tiempo, ya hubo entretiempo y ya se jugaron el segundo tiempo. De hecho, ya el árbitro levantó el cronómetro y decía 5 minutos y eso ya se acabó. Ahí es gracia. Pero la gracia de Dios no sabemos cuánto dura, no podemos entrar en ese tiempo kairos de Dios. Él solo lo maneja. Recuerde que un día para él son 1000 años. Son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero en este tiempo tenemos que ser personas muy responsables. Tenemos que aprovechar el tiempo. Dios está dispuesto a tocar nuestra vida. Mire lo que hizo acá. Aquí hay algo impresionante. Dice que esa casa fuese reedificada, estoy leyendo el verso 3 del capítulo 6, la parte B, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. Y mire lo que sigue, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. El ayuno de Esdras, primero fue dirección, segundo fue ayuda y tercero fue lo material, nuestros bienes. Nosotros, y cuando digo nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús en algún momento, pero tú también que me ves, que todavía no se la has entregado, puedes hacer parte de esto porque para Dios no hay acepción de personas. Hay un Darío que está dispuesto a pagar de sus propios recursos la reconstrucción de tu vida. Con esto no te voy a decir, no, solo ora. No, no, no. Ora, ayuna y actúa. Trabaja. Pero hay Daríos por ahí, a los cuales Dios les va a despertar el espíritu y te van a llamar. Ahí le puse un dinero, ahí le puse esto, ahí le pagué el arriendo, ahí les mando un mercado, ahí le hago. Es que hay Daríos, hubo en ese tiempo, pero ahora hay. Por eso no te preocupes por lo material. Y no quiero ser malinterpretado, no quiero decir que no vas a trabajar, ve a trabajar, pero reconstruye tu vida, tu mentalidad, tus sentimientos. Acércate a la palabra de Dios, acércate a la presencia de Dios, reedifica, reconstruye la casa de Dios. Y me llama la atención este capítulo, verso 8, mire lo que dice, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, porque Dios piensa en todo, en el niño, en el joven, en el adulto y en el adulto mayor.
que según las estadísticas ayer, el 50% de los 276 fallecidos eran mayores de 70 años. Llegó el tiempo en que la muerte vino por esa generación. Sí, así es. Jamás esa generación pensó que iba a ser recogida de esa manera, a través de un virus ante el cual ellos son vulnerables. Son más impotentes que cualquier otro. Si usted mira las estadísticas de la cantidad de muertes que hay en el mundo por COVID, la mayoría son personas mayores de 70 años. Así Dios determinó recogerlos. Pero Dios es bueno. Amén. Muevan la boca. Eso, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque así como el ladrón que estaba en la cruz, ese asesino terrible, que ya estaba a punto de morir ahí porque ya lo habían crucificado, este le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y ese es nuestro Dios tan bueno, que hay gente agonizando aún en medio de su delito, pero Jesús se acuerda de ellos y hoy todavía Jesús les dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Él es Dios todopoderoso, porque Él es bueno, porque su poder sobre la muerte es real y Él lo venció. Y mire lo que sigue diciendo. Dice: para reedificar esa casa de Dios. Tomen nota de eso, reedificar esa casa de Dios, reedificar la casa de Dios es lo fundamental. Trabaja en ti, pero de la manera correcta, para ser un mejor ser humano, un mejor hijo de Dios. Y entonces vas a ver la gloria del Señor. Mira lo que dice, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Créelo. Así funciona Dios. Así opera Dios. Haz lo que te corresponde. Haz lo posible. Dios hará lo imposible. Solo esfuérzate. No pierdas tu ánimo. Mire lo que dice después. Hay un subtítulo que yo encuentro acá después del verso 12. Dice: termina la reedificación. Acuérdense en que leímos anteriormente, comienza la reedificación. Tuvo un inicio, pero también hay un final. Si tú emprendes el reedificar tu vida en Dios, en su palabra, va a haber una fecha de vencimiento. Va a terminar, aquí terminó, y luego se dedicó. Verso 14 dice del capítulo 6, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. ¿Quieres palabra profética? Pues estúdiate Ageo y Zacarías. Sencillo. Ahí está. Y conforme a lo que dice ahí, camina. Porque en Ageo dice: trabajan y reciben el salario y es como si lo colocaran en un bolsillo roto, se desaparece. Mediten en sus caminos. Mediten. Traigan madera. Suban al monte. Reedifiquen la casa y colocaré mi voluntad ahí. Y vendrá el deseado de las naciones. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Yo haré que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La clave es trabajar en nosotros, mental, emocional, espiritual y aún físicamente. Tu cuerpo es el templo, cuidémonos. Tratemos de caminar. Yo a veces troto acá en el apartamento, hago sentadillas, salto, brinco, hago varias cosas. Tenemos que cuidar el templo integralmente. Entonces horas y te la pasas sentado. No, hay que caminar. Si no puedes salir, pues no sales y caminas en tu apartamento, así sea pequeño. ¿Nunca has ido a una cárcel? Deberías ir en su momento, cuando se pueda. Y cuando uno va a una visita, en el patio, los presos duran horas enteras caminando de lado a lado y no más de 100 metros. Caminan, van y vienen, y así hablan, van y vienen. Y uno entra en ese ritmo. Tienen que hacer cardio. Entonces no te limites, hay que caminar, camina ahí en tu casa. Dice después: edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Ordenó Darío, pero Dios había dado una orden. Capítulo 7, ya vamos terminando. Todavía me queda tiempo. Capítulo 7, la llegada de Esdras.
Esto es tremendo, porque Esdras llega 60 años después de todo esto que nos leímos. Sobre todo cuando lees Nehemías entiendes más. Fueron muchos años. Esdras llega y dice en el verso 6 del capítulo 7, note cosas como estas. Este Esdras subió de Babilonia. Hay que subir de Babilonia, hay que salir de ahí. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Escuche esto, le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y esa mano representa al Espíritu Santo. Si Dios está con nosotros, muchas cosas nos van a ser concedidas. Y aquí habla de reyes. Y la palabra de Dios es real. Aquí hay algo literal, pero Dios puede hacer de que cosas como estas pasen aquí en nuestro tiempo. Se lo digo por experiencia. Trabajemos en nuestro interior. Trabajemos en la reedificación de nuestra vida. Seamos diligentes en la palabra. Y entonces vamos a ver cómo reyes que hay, porque existen reyes, personas que tienen influencia financiera. Por eso no debe ser tu preocupación. Va a llegar el momento en que ellos van a hablar y van a decir, ¿qué necesitas? Porque lo que pidas, te lo damos. ¿Qué necesitas? Pero no va a ser porque por tu cara o por tus ojos o por tu pelo. Yo estoy un poco peinado, por eso me hago este peinado, porque uno en medio de la cuarentena se peina así mejor. Pero noten esto, lo que quieras te va a ser concedido. ¿Pero por qué? Porque la presencia de Dios, la mano de Dios está sobre nosotros. Esdras deja ver eso y Nehemías también. La buena mano de Dios, la benéfica mano de Dios, el beneficio de tener la presencia de Dios es algo maravilloso, porque va a hacer que la gente sea atraída hacia ti y hacia tus necesidades para proveerlas. Acuérdese, Dios usa a los hombres y Dios va a usar hombres, seres humanos para beneficio nuestro, y no está mal. No dejes que los hombres te usen a ti. Deja que Dios los use. Cuando tú eres usado por Dios, Dios usa a los hombres a tu favor. Cuando tú confías en Dios, Dios usa a los hombres para ti, para tus beneficios, para lo que necesitas. Luego encontramos un subtítulo ahí en el capítulo 7, que es la carta de Artajerjes a Esdras. Y tú lees esa carta y es financiamiento, es permiso, es hágale, es motivación, es termine, es reconstruya y ore por mí. Y ore por mi familia, y ore por mis hijos. Esos reyes, esos Artajerjes, esa gente influyente está para nosotros. Por eso no podemos ser religiosos. Yo conozco creyentes, no los estoy juzgando, pero sí los estoy confrontando, que van detrás de la plata del político, del empresario, del que tiene dinero. No, no hagas eso. Confía en Dios y Dios va a usar a esas personas, pero confía en Dios. Pídele a Dios lo que necesitas. Yo he aprendido a conocer a Dios más como Padre que como Dios. En todos mis años que llevo en el Evangelio, lo he conocido como papá. Es tan bueno, me ayuda, me anima, me levanta, me da lo que no merezco, me permite descansar cuando no lo merezco. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Luego en el capítulo 8 encontramos una lista de los que regresaron con Esdras. Luego vemos los sirvientes del templo y luego nos encontramos con la proclamación del ayuno. Por eso no lo limites a hoy. Empréndelo mañana o arráncalo el lunes, pero arráncalo. Mire lo que dice Esdras 21, 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y el verso 22 dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Me fascina Esdras. No dependía del rey.
Sintió vergüenza. Qué bueno que la sintió. Porque a veces quedamos en, no, Dios proveerá. Yo en marzo, Dios me permitió febrero y marzo viajar, Melgar, Girardot y Ibagué, y estar con los pastores de esos 3 lugares y después con el gobierno de esos 3 lugares, alcaldes, secretarios de salud, secretarios de educación, secretarios de cultura. Ya iban a firmar las resoluciones porque nos habían confiado todo el sector de educación privada y pública de esos 3 lugares para abordar temas de prevención de suicidio, bullying, el cutting, el abuso sexual y el aborto. Todo estaba listo. ¿Y sabe qué era lo que más le fascinaba a esta gente? Que yo les decía, no necesito un solo peso de ustedes. No quiero plata de ustedes. Alcalde, no necesito su dinero. Secretario de salud, de educación, no necesito dinero del presupuesto que usted tiene aprobado. Todo venimos a darles a ustedes. Colóquenos a los docentes para darle una capacitación todo un día y luego permítanos hacer un proceso con los estudiantes. Ellos decían, wow, me siento como Esdras, comprometido. Y después, ¿y de dónde salían los recursos? Pues hay donantes que uno busca. Otra clase de gente que no se va a llevar la gloria, porque usted sabe que los políticos quieren mostrar números y que él dio y que él hizo, ¿para qué? Para que lo reelijan. Pero Dios es Dios todopoderoso. Este ayuno tiene esas 3 características. Número 1, dirección. Necesitamos saber para dónde vamos. No podemos vivir el día a día. Nos estamos reinventando, pero esto termina. Entonces, si ahora el plus es la innovación, es el streaming, es el Facebook Live, es el YouTube, es el Instagram, el TikTok, pero esto va a pasar. Y entonces que otra vez adaptarnos, necesitamos dirección para este tiempo, pero para lo que vendrá en el futuro. Lo segundo, necesitamos ayuda. La ayuda de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pero necesitamos también lo material. No podemos negarnos a eso. Lo material es una realidad en nuestra vida. ¿Con qué pagas el recibo de la luz? ¿Con qué pagas el internet? Con dinero, con cosas materiales. Y Dios quiere asegurarte a ti esas 3 cosas: dirección, ayuda y lo material. ¿Lo puedes creer? Créelo. Dios lo quiere hacer, pero hay que entrar en este proceso espiritual. Porque si tú miras a Esdras, Esdras fue el que dirigió el avivamiento espiritual. Pero luego viene Nehemías. Y Nehemías es como el Santiago del Antiguo Testamento. La fe se demuestra por obras, ir a la acción. Y para eso tenemos que tener el corazón correcto. Tenemos que tener la visión clara. Nosotros necesitamos entrar en este proceso. Note usted cómo Esdras 9 y Nehemías 9 se parecen mucho. ¿Será que estuvieron en el mismo tiempo? Porque la oración es tan parecida. La oración de renuncia, de reconocer el pecado, de ir al arrepentimiento. Pero tiene que haber un arrepentimiento real. No es de todos los días. Y esta pandemia y este proceso de estos meses nos está llevando a tener un arrepentimiento real. Real. No que nos estemos arrepintiendo cada mes o cada semana de las mismas cosas, no, algo real para tener el corazón correcto. Porque así como el perdón y el precio del perdón debe ser abordado con seriedad, también el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Luego viene el regreso a Jerusalén y el capítulo 9 empieza con los matrimonios con paganos. Capítulo 10, confesión de matrimonios indebidos. Y luego termina el capítulo 10 en el verso 18, despiden a las esposas paganas. Entonces aquí, para terminar, es donde te quiero llevar a que hoy reconozcas y que reconozcamos nuestros matrimonios paganos. ¿Con quién nos casamos? ¿Con qué nos casamos? ¿Con qué fe nos hemos casado? ¿Con qué ideología? ¿Con qué emoción? En cualquier área. Luego de que reconozcamos, tenemos que confesar esos matrimonios paganos que hicimos. Tiene que haber una confesión.
Y eso lo vas a lograr en el proceso de este ayuno en el que vas a entrar, que inicia quizás hoy, porque quizás este es el incentivo, el inicio para que mañana sigas y el lunes continúes y que Dios determine si vas a hacer 3 o 7 o 21 o 40. Hazlo parcial. Come en la noche, una sola comida y levántate temprano. Está bien, toma agua, pero aprovecha el tiempo. Pero es que trabajo. Bueno, trabaja, pero ayuna. Pero está bien, ¿qué tal me desmaye? No, no, no. Entremos en un proceso de Dios. Háblalo con Él, que Él ponga en ti el querer, pero también el hacer. Y entonces identifiquemos esos matrimonios. Luego confesémoslos. Y luego, chao, se fue. Amén. Se fue. Se fue. Este es un tiempo donde Dios nos quiere santificar para prepararnos para llevarnos al cielo, porque quizás no estábamos listos para ir al cielo y predicábamos del cielo y no estábamos listos. Y esto lo digo con temor y temblor. Necesitamos tener la seguridad de la salvación, que se caigan todos los velos que quizás teníamos, las vendas que teníamos, que se largue la influencia de Jezabel en nuestra vida, que se largue la influencia de la brujería en nuestra vida, porque recuerde, la brujería es un espíritu de manipulación. No sé qué tan manipulador o manipuladora eras o eres, tan controlador o controladora eres, tan inmoral o inmoral eres. Porque ahí le estoy hablando de Jezabel y brujería. ¿Con qué te casaste? ¿Qué matrimonio pagano hicimos? Confesémoslo y despidámoslo. Se fue y se va. Note cómo cuando Esdras se entera del pecado tan grave que había, en esos 60 años los príncipes y mucha gente se casó con mujeres paganas y tuvieron hijos con ellas. Pero llegó el momento en que Esdras rasgó sus vestidos, se humilló y le pidió a Dios perdón. Luego cada uno vino a confesar sus pecados. Recuerde que los paró a todo el pueblo bajo la lluvia y todos estaban ahí tiritando del frío. Los confrontó, abrieron la ley, se les había olvidado. Este es un tiempo, mire, créame, en este tiempo, estos meses, esta pandemia, Dios está quitando muchos velos de nuestros ojos espirituales. Están cayendo muchas escamas. No teníamos la visión clara, la habíamos nublado porque hicimos alianzas, hicimos pactos, compromisos indebidos, paganos, y llegó el tiempo de confesarlos, pero no es ahora, no es solo a través de este momento, hay que entrar en el proceso, dejar que Dios trabaje y nos redarguya y nos machaque y nos triture. Por eso no es suficiente ahorita ya en 5 minutos se terminó el ayuno. No, no se termina la transmisión, pero hay que seguir. Vea, aquí hay agüita. Allá también en su casa debe haber. Esto hay que seguirlo. Por eso hay que estudiar Esdras otra vez. Hay que meditar en esto tan profundo. Y por eso quería ir a esta parte y terminar con esto. Matrimonios paganos. ¿Qué matrimonios paganos? Mire, y no importa lo que hicimos, no importa, no te quedes ahí. Lo que importa es que Dios está aquí. Dice, yo te quiero limpiar. Yo quiero limpiar tus escorias. Como Ezequiel capítulo 36. Tome nota, hay que leer Ezequiel 36. Porque vergüenza debemos sentir. Y eso dice Ezequiel capítulo 36. Léelo en Nueva Traducción Viviente también. Vergüenza. Pero Él ha decidido darnos un corazón nuevo. Él ha decidido limpiarnos. Él ha decidido que esa tierra que fue estéril, que fue dejada, Él la puede reconstruir, y toda la gente que se burló y dijo y criticó y habló de ti y habló de tu fracaso, Dios va a hacer lo que humanamente era imposible. Pero hoy hay que romper con esos matrimonios paganos que un día tomamos. Y hay que despedir. Aquí en este caso ellos tuvieron que despedir a esas mujeres y despedir a esos hijos que les nacieron con ellas. Y usted dirá, wow, esto es tremendo, esto es muy fuerte, pero está en la palabra.
Y fue la única manera en la que Dios pudo traer ese despertar a la gente. Fue la única manera en que pudo sacarlos de ese cautiverio real en el que ellos estaban, porque no fue solo Babilonia. Llegaron a Jerusalén, pero todavía seguían con el concepto y las ideas de Babilonia. Y por eso fracasaron. Por eso Esdras hizo lo que hizo. Pero este es un tiempo de gracia. Este es un tiempo de bendición. Dios quiere que vivamos en paz, que estemos listos para ir al cielo. ¿Qué tal suene la trompeta esta noche? O mañana. O en un año. ¿Qué tal esto ya sea lo último de Dios para tratar con la humanidad? Y muchos creen que van a continuar y que la nueva normalidad. No, 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 no. Esto ya no va a ser igual. No, no, no. No nos engañemos. Esto ya no va a ser igual. Pues mire, ya están haciendo todo el tema de bioseguridad en las iglesias. Cada 2 metros, cada uno por allá, no van a poder cantar como lo hacíamos. Pensemos en esto. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y los que nos están viendo en vivo cierren sus ojos. Medita por un momento en esta palabra. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. Su mano sobre nosotros ahora y también sobre el amigo que nos está viendo en vivo. Dios te ama, pero hay matrimonios indebidos. Hay que confesarlos y hay que despacharlos. Deja que el Espíritu Santo trabaje, que haga su obra, que haga su obra. Él está actuando en nosotros en este día, poderosamente. Deja que Él ponga en tu corazón cuántos días de ayuno. Hazlo, te lo ruego, hazlo. Quizás va a llegar esa vacuna. Quizás esto pasará, nunca volveremos a vivir este tiempo. Aprovéchalo. Esfuérzate. Él nos quiere dar un corazón correcto. Él nos quiere dar una visión clara. Es tiempo de confesar las malas decisiones que hemos tomado. Hay esperanza. Hay esperanza para ti. Dios está en medio de nosotros. Vamos unos minutos más ahí. Deja que el Espíritu Santo siga trabajando. Deja que Él te quebrante, que Él te toque. Porque vamos a entrar en días, los próximos días serán días de mucho quebrantamiento. Él nos va a quebrantar. Pero para levantarnos. Un poco más ahí, vamos, un poco más. Deja que el Espíritu Santo te toque un poco más. Un minuto más. Deja que Él siga poniendo en tu espíritu, en tu corazón, su voluntad. Porque este es el tiempo de hacer su voluntad y no la nuestra. Un poco más, 30 segundos. Vamos, recibe más. Su mano sobre ti, su mano sobre nuestra vida. Un poco más, más. Su presencia es muy real en este día. Vamos, recibe un poco más, un poco más, un poco más. Él está orando, un poco más, unos segundos más, vamos. Él sopla sobre ti. Vamos, recibe, 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 recibe ánimo. Se va toda intimidación. Él va a traer esa paz. A pesar de las malas decisiones que hemos tomado, Él nos va a llevar a tomar las mejores decisiones. Hay oportunidad para tomar las decisiones que están alineadas a la perfecta voluntad de Dios. Vas a comprobar lo que es bueno. Vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos, recibe un poco más. Un poco más. Dame otro minuto.
Otro minuto más en medio de esta atmósfera, esta presencia de Dios, un despertar a nuestro espíritu, más, un despertar mucho más fuerte, más fuerte. Vamos, recibámoslo. Un poco más, un poco más, un poco más, despertando nuestro espíritu. 30 segundos. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Un poco más, recibe más. Su presencia es muy real, muy real, muy real. Y eso es lo que le da valor a esta transmisión, lo que le da valor a este ayuno. Aleluya. Muy bien. Ha sido un placer estar con ustedes en esta ya tarde. Y bueno, ya sabemos 3 cosas puntuales. Identificar los matrimonios paganos que hicimos, confesar esos matrimonios indebidos y despedirlo para siempre. Dios se encargará de todo. Les amo mucho, les bendigo. Y bueno, quedamos con el pastor Giovanni. Amén, gracias. Pastor Willington, muchas gracias. Muy oportuna la palabra. Creo que lo que Dios ha hablado en la mañana es el sello de todo lo que Dios nos ha hablado hoy. Ya creo que todos hemos podido discernir lo que el Señor quiere hacer con el ministerio, con cada uno de nosotros, que independientemente, ¿no?, de ser una congregación, Él lo quiere individualmente como creyentes. No, aquí no hay títulos, no hay absolutamente nada. Creo que Dios ha hablado a nuestro corazón, iglesia, y es el entender, ¿no? El entender qué es lo que Dios quiere para que así venga lo que le hemos pedido. Pastor Willington, muchas gracias. Que el Señor le bendiga, bendiga su ministerio, su casa, su familia, que Dios sea prosperándole, y gracias por habernos regalado estos minutos valiosos. Y bueno, ya nos estaremos viendo personalmente, si Dios lo permite. Amén. Estoy para servirles. Un abrazo. Gracias, pastor. Bendiciones. Bueno, iglesia, yo creo que, bueno, quiero que me regalen, yo sé que a las 12 para algunos se terminaba el ayuno. No sé cómo, esto es entre Dios y cada uno, ¿no? Entonces necesitamos, ya que cada quien hable con el Señor, si se prolonga individualmente el ayuno, vuelvo y les digo, es algo individual, va a nosotros como creyentes, lo que Dios nos ha hablado, pero creo que podría encerrar absolutamente todo lo que Dios nos ha hablado hasta este momento de todos los que predicaron, y es un verdadero arrepentimiento y una consagración a Dios, se podría resumir. Ruego a Dios que esto no quede en nuestros apuntes o en nuestros corazones o en las redes sociales, sino que realmente pueda llegar a nuestro espíritu y pueda haber una transformación. Amén. Algo que nos quieran aportar acerca de lo que el Señor nos habló esta mañana, por favor, ahí pueden levantar su mano virtualmente, ¿no? Ahí está la opción. Y pueden dar, tomémonos un minuto por persona, ajustémonos a los horarios, de que algunos ya ahorita salen. La idea de no transmitir